Yo soy profesor de la escuela y Yo desactivo la cámara y el micro y ya empezáis, ¿vale? Vale. Venga, muchas gracias. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Pedro, responsable de Cultura y de la Ramon Llull, de la Salle de Arquitectura. Y por lo tanto, bueno, primero de todo, agradecer a todos los que estáis aquí escuchando esta fantástica conferencia que tendremos a cargo de Mercè Berenguer. Es un placer tenerla aquí, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, queremos agradecer también a Hispalit por esta oportunidad que nos da de disfrutar de esta magnífica charla. La charla, como sabéis, será en castellano porque tenéis dos opciones, castellano e inglés, es decir, la podéis seguir en los dos idiomas y se hace en castellano simplemente porque está abierta a toda España y por lo tanto hay gente que nos seguirá desde otros lugares que no es estrictamente Cataluña o los países catalans. Por tanto, será en castellano. Podéis preguntar al final en catalán, castellano, inglés, en el idioma que queráis que conozcamos, claro. Y bueno, simplemente agradeceros a todos. Doy paso con Adrià. Muchas gracias a Frocerámico Hispalit por esta oportunidad. Muchas gracias, Mercè Berenguer, por esta fantástica charla. Y gracias, Adrià. Te dejo que presentes a Hispalit y a la conferenciante, que en este caso es Mercè Berenguer. Muchas gracias a todos. vale, gracias, Pedro. Voy a compartir pantalla para presentar el Foro Cerámico Hispalit. Antes de nada, por si hay algún despistado, voy a hacer una nota en inglés por si no han encontrado el link para acceder a la charla en inglés. So when you access to the link in the Zoom session, you can choose if you want to listen to the conference in English or in Spanish. So you have to click on the button that it says interpretation, so you can change from Spanish to English, and you will be able to follow the session in English. Okay, thank you. Muy bien, pues bienvenidos a la charla del Foro Cerámico Hispalit. Gracias, Valverde, gracias, Hispalit, por esta oportunidad, por tener un gran despacho de arquitectura muy conocido y cerca de nosotros aquí en Barcelona, con grandes proyectos en la misma ciudad también, y que Hispalit nos da la oportunidad de poderlos escuchar y poder disfrutar de ellos en esta sesión. Voy a empezar con unas pocas palabras, voy a ir rápido, toda la información está en el Foro Cerámico. Nos podéis preguntar también a través del correo electrónico de Hispalit, de info@forocerámico.hispalit, y que encontréis también en la web. Y bueno, para presentaros un poco las actividades del curso 2020-21, voy a empezar con el concurso de proyectos que se desarrolla en las universidades españolas de arquitectura, donde se va a desarrollar este año un concurso sobre un pabellón de bonsáis en el Real Jardín Botánico de Madrid. Este concurso va dirigido a todos los estudiantes de arquitectura y arquitectos titulados de los últimos años. Si estáis estudiando en la Universidad de La Salle, en vuestro caso tendréis que inscribiros como tal y podéis participar, aunque no estéis en el curso que hemos usado como motor para dirigir este concurso, ¿no? En este caso, tercer curso de proyectos, que están aquí conectados con nosotros. Por lo tanto, si eres estudiante de La Salle de otros cursos, puedes sumarte también al concurso y participar en el premio local. Como decía, pues hay un premio local de escuelas que, como nosotros participamos, pues pasamos por él, y después un premio nacional. También los estudiantes que quieran participar, amigos vuestros de estudiantes que no estén en La Salle y en las escuelas no participen en el concurso, también pueden participar inscribiéndose a través de la página en otra línea paralela para seguir el mismo
el mismo camino. La inscripción es gratuita y solo tenéis que acceder a la web a través del apartado concurso de proyectos. El máximo de personas por equipos de 3 personas. Como nota, recordaros que en La Salle el concurso que hacemos a nivel local se entregará el día 5 de marzo a las 12 de la noche. Y el formato de presentación de proyectos será en formato digital, ¿vale? Antiguos alumnos de la escuela pueden participar también en esto. Por lo tanto, nos encontraremos todos en este concurso local, del cual habrá pues, un jurado y una selección. Como decíamos antes, para aquellos que no formen parte de la escuela, amigos vuestros que quieran participar y no estén en la escuela, la fecha límite de inscripción es el 21 de junio. Y bueno, el premio local tiene una dotación de 300 euros y habrá 2 menciones. Dotación económica, pero que serán proyectos destacados tanto en la difusión como en el librito anual que sale de Hispalit. El fallo del jurado se hará por escuelas, seleccionará al ganador y este ganador es al premio nacional. También tiene sus dotaciones económicas. En el caso de nuestra escuela, el jurado estará formado por el director de la misma escuela, que es Josep Ferrando, y el director académico, que es Marc Arnal. Nos ayudará en este jurado, en este fallo, también el Arcadi Pla, que es profesor del Departamento de Proyectos, yo mismo como profesor de la escuela y coordinador del concurso, y Enrique Sanz, que es arquitecto y coordinador del foro. En el premio nacional, el concurso al final pasará por las manos de otros grandes arquitectos, entre ellos un profesor de la escuela que es Antonio Martínez Peña. Además del concurso de proyectos, Hispalit también hace un concurso de trabajos finales de máster y trabajos finales de grado. Estas categorías pues, se pueden presentar también individualmente a través del foro cerámico. Y bueno, a quién va dirigido y cuándo se tiene que presentar. También esta información recuerda que la tenéis ahí. Y otra vez la inscripción gratuita en el apartado de premios para TCM. La fecha límite es el 15 de septiembre. Estos premios también tienen su dotación económica y el fallo será el 30 de septiembre. Hay un jurado asociado, lógicamente, también, grandes arquitectos otra vez. Y bueno, para apoyar esos concursos que se generan durante este año, pues tenemos varias lecciones aprendidas, o lo que se llaman lecciones aprendidas, que son pequeñas charlas de algunos de los grandes arquitectos que tenemos aquí en la península. Pues entre ellos tenemos a Mercè Branguer y Miguel Roldán, de Roldán Baraguer Arquitectes, aquí presente hoy con nosotros, que nos harán una charla sobre todo sobre la Fabra y Coats y su proyecto que hicieron ahí. Y les pedimos, por favor, si podían también pues hacer un apunte del edificio Torre Europa, ya que en segundo curso de arquitectura estamos trabajando pues, en el proyecto transversal de Transarc, en el cual uno de los edificios estudiados por todos los estudiantes es ese mismo edificio. La idea era visitarlo, la situación actual nos lo impide o nos pone un poco de trabas, pero el estudio del edificio y su análisis se seguirá haciendo en las clases y en salidas que vamos a ir. Otros arquitectos que participan en las lecciones aprendidas y que podéis seguir en estas sesiones Zoom y que podéis encontrar el calendario de las sesiones en el Foro Cerámico son Ignacio Laguillo, Emilio Sánchez Torneros, Julio Jesús Palomino y Benedetta Taglebue. Entonces, sabed que estas sesiones las podéis seguir vía online, podéis calendarizarlas, podéis tenerlas en cuenta y apuntaros a ellas porque van a suceder en las distintas escuelas españolas. Además de estas conferencias como de arquitectura o de proyectos arquitectónicos,
También se pueden pedir en caso de que las universidades lo vean necesario o los alumnos crean que puede servir para la definición de sus proyectos. Podemos hablar con Hispalit para organizar conferencias temáticas sobre estructuras, sobre tipos de materiales, sobre soluciones constructivas que están aquí descritas y que podemos seguir hablando de ello con los profesores del curso de tercero, por ejemplo, o si hay un grupo de estudiantes que considera que esto puede ser beneficioso para su trabajo. Además, se hacen visitas a fábrica, quizás este año un poco más complicadas, pero se siguen haciendo, se hacen con visitas como virtual, con pequeños grupos, con distancias y seguridad para prevención del virus y bueno, están activas este año también con toda la seguridad. La difusión, pues bueno, habrá un acto de entrega de premios que será en noviembre. Se editará un libro donde saldrán todos los proyectos que han participado en el concurso, tanto como las ponencias, las conferencias, las visitas. Bueno, es un libro bastante completo. Tenéis todos los de los años anteriores, los podéis encontrar en la biblioteca de la escuela. Si queréis investigar o queréis ver ejemplos de entregas anteriores. También podéis entrar en la página web o seguir las redes sociales de Hispalit, que tenemos. Bueno, Hispalit tiene Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, bueno, el canal de YouTube donde se pueden seguir las conferencias, se pueden retomar las conferencias en caso de que no hayáis podido asistir. Esta conferencia está grabada y se podrá ver a posteriori. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí. Te cedo la palabra, Mercè. Muchas gracias por estar con nosotros. Pensad y estad atentos con el despacho y las instrucciones y notas que os va a dar Mercè, porque, bueno, sus proyectos son muy interesantes y de gran calidad. Es importante, pues, seguir sus palabras y ejemplos. Entonces, muchas gracias y te cedo la palabra. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien, Adrià? Sí, sí, perfecto. Bueno, agradeceros esta invitación y sobre todo deciros que para mí lo importante de hoy es el turno de preguntas, recibir vuestras inquietudes y dudas y vuestro feedback, ¿no? Bueno, la presentación de hoy se la quiero dedicar a un poeta y arquitecto, Joan Margarit, que aunque no esté físicamente, está claro que la gente importante sigue con nosotros, ¿no? La ponemos. Lo veis, ¿no, Adrià? ¿Sí? Sí, sí se ve, Mercè. Perfecto. Sí, el veiem bé. Vale. Bueno, esta primera imagen se ven, trabajamos en dos plataformas, la académica y la profesional. Aquí Perdona, veis... pon pantalla completa abajo en el PowerPoint. Voy. Un segundo. A baix teniu la icona, aquella que és la pantalleta, no, la següent, la següent, aquesta. Esta, bien, listo. ¿Sí? Vale, perfecto, vale. Ya está, gracias, perdonad. Gracias. Bueno, en esta primera imagen veis lo que nosotros llamamos los flyers, son noticias de las estrategias con las que planteamos los proyectos o las novedades que nos van sucediendo. Ahora estos flyers están en la plataforma de Instagram, aparte de nuestra web, y os invito a seguirla. Como veis, aquí hay estrategias de energía,
o estrategias de construcción, como fue el mimbre cerámico, un prototipo que hicimos. Bueno, en esta imagen os presento a Roldán, que es mi socio. Somos Roldán aquí en pequeño frente a este dibujo y yo misma, Berenguer. En esta imagen, que es una mezcla de animal-hombre, refleja otra parte de nuestra manera de pensar, que son las paradojas, ¿no? Contraponer dos cosas diferentes para crear una cosa nueva, ¿no? En este caso, el animal y la persona. En esta misma línea de paradoja, estos son dibujos de proyectos. Por ejemplo, esto es un balcón de una vivienda y en él situamos un tenista, ¿no? O sea, jugar un partido de tenis en un balcón realmente es algo contradictorio, pero a nosotros esto nos lanza ideas de arquitectura. Ahora lo iréis viendo en la presentación. Bueno, en la presentación hay todo un hilo conductor que tiene este título, ¿no? Que son edificios que contienen escala de ciudad. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Para eso yo utilizo este diagrama de aquí abajo, ¿no? Que veis dos redondas que se interseccionan. La primera redonda lo que explica es lo público, el espacio público. La segunda redonda explica el espacio privado, es decir, el edificio, el encargo que tenemos. Y como veis, de la unión de estas dos redondas, de estos dos espacios, aparece una intersección, un espacio intermedio, ¿no? Donde se cruzan. Para nosotros es aquí, en esta intersección, donde hacemos las propuestas de arquitectura principalmente, donde aportamos más a nivel arquitectónico y a nivel de programa. Este diagrama, para que quizá se os fije en la memoria, le haré un paralelismo a nivel ecológico, ¿no? Y para eso utilizaré la palabra ecotono, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En ecología, la palabra ecotono es nuevamente la intersección, pero en este caso de dos ecosistemas. Es decir, por ejemplo, puede ser un ecosistema de playa con un ecosistema de bosque, ¿no? Son dos espacios con características muy diferentes, pero que cuando están al lado uno del otro y se interseccionan, aparece un ecosistema que es esta intersección, que es muy importante que sea muy rico, muy diverso y lo más grande y saludable posible. Y ese paralelismo es lo que hacemos nosotros, como os decía, entre lo que sucede el edificio y el exterior, el espacio público, la naturaleza, el entorno. Bueno, para explicar esta idea de ecotono, ¿no? De intersección entre lo exterior y el edificio, aquí hay una serie de diagramas que son secciones, plantas, de toda una serie de proyectos nuestros, que ahora veréis, y el color naranja es, esta trama naranja es el ecotono, es la intersección. En gris veis el edificio, en naranja el espacio exterior y su intersección es este color naranja. Esto será lo que iré desvelando a lo largo de la presentación de hoy. Para esto empiezo explicando los tres proyectos muy brevemente, solamente desde este punto de vista, desde el punto de vista del ecotono. Son tres proyectos en Barcelona y, como decía Adrià, el último será, de esta breve presentación, será la Torre de Plaza Europa. El primero es el centro corporativo, el centro social de los bomberos. Está en la calle Lleida de Barcelona.
En esta actuación, como veis, aquí está la fachada, es un edificio ecléctico, se trata de una rehabilitación y la primera operación que hicimos fue convertir en permeable esta fachada, que era una fachada opaca, ¿no? Veis toda esta serie de ventanas y sobre todo estas puertas que eran ciegas, ¿no? Cómo se convierten en ventanas también, ¿no? Este edificio, lo veis ahora aquí en planta, está ubicado en la zona del recinto de Montjuïc, en concreto en la calle Lleida, y aquí veis la planta, es un edificio en U, y la imagen es la de esta fachada. Bueno, ahora veis la imagen interior del edificio. En esta axonométrica desplegada, nuevamente la imagen de la calle Lleida con la gente que circula a través de la calle y este umbral de puerta que conecta con el espacio interior, ¿no? Aquí veis el espacio interior que decíamos, este es el ecotono, ¿no? Esta sala, este gran foyer, este gran patio al que se vuelca todas las estancias de alrededor y que interacciona con la calle. Este espacio de foyer a la vez se usa como espacio expositivo. Este es otro ejemplo para explicar nuevamente, os repetiré hasta la saciedad, este concepto de ecotono, de intersección entre lo exterior y lo privado. Se trata de, también es una sede corporativa, en este caso la de los economistas. Es el Colegio de Economistas de Cataluña, está ubicado, como veis aquí en esta foto, es la Plaza Gala Placidia, este es el edificio, esta es la calle Vía Augusta, y aquí veis, acompañando la imagen, una serie de diagramas para explicar nuevamente este espacio de intersección, cómo lo resolvimos en este proyecto. Para eso acudo a esta imagen de aquí. Nuevamente veis la plaza toda llena de gente y sus actividades y el frontal del edificio donde nosotros, para decir una metáfora un poco forzada, decimos que es como una plaza vertical, porque colocamos aquí todos los vestíbulos del edificio están dando a esta fachada, o sea, están detrás de esta fachada de vidrio. Por tanto, toda la actividad social de este edificio sucede en esta fachada, interaccionando constantemente con sus vistas, con la plaza, ¿no? O sea, por tanto, es, nuevamente, como os digo, ese espacio de transición, ese ecotono, es a través de estos foyers, que aquí lo veis en estas axonométricas, ¿no? Tanto la escalera como los corredores ocupan este espacio de fachada. A la vez, normalmente estos espacios de transición tienen mucho valor para nosotros, no solo de interacción social, sino también climático, ¿no? Normalmente son cojines térmicos, aquí lo veis, son galerías que lo que hace es un buffer térmico entre las aulas y los despachos que hay aquí atrás. Bueno, ahora veis lo que eran los diagramas, podéis ver más de cerca, ¿no? Esa plaza y cómo a lo largo del día, en la noche es muy claro el efecto por transparencia, ¿no? De esos foyers. Ahora aquí veis la visión esta más frontal, ¿no? Cómo la gente en estos espacios de interacción que son los vestíbulos, cómo es realmente un espacio que participa totalmente de la plaza. Este tema también para los economistas ha sido clave, ¿no? Porque además transmite un mensaje de comunicabilidad, ¿no? De que los economistas, su institución es una institución en diálogo con la ciudad y donde su actividad además se manifiesta, está abierta, ¿no? Por tanto, estos espacios están cargados, como os decía, de los ecotonos, están cargados de diversidad, de actividad, o sea, tienen tanto
contenidos de la actividad interior, de los ocupantes de las aulas, como de la actividad de la ciudad, ¿no? Bueno, ahora esta misma idea, con otra resolución y otro programa, sucede en la Torre de Plaza Europa, ¿no? La Torre de Plaza Europa es un proyecto de vivienda que sucede, ya sabéis, la Plaza Europa está en la Gran Vía, en el término de Hospitalet, ¿no? Y aquí en la imagen lo que veis son los 3 paneles con los que presentamos y tuvimos la fortuna de ganar el concurso. Y aquí abajo tenéis otra de estas metáforas que nos gusta usar en el despacho, que hay la equivalencia de los 3 paneles con una película de Far West, ¿no? Ahora os explicaré, ¿no? Primer panel, primera imagen, ¿no? O sea, segundo panel, segunda imagen, y tercer panel, tercera imagen. ¿Qué estamos explicando en los paneles? Estamos explicando 3 escalas, ¿no? Como 3 tomas cinematográficas. En la larga distancia, ¿no? Cómo este edificio encaja en un entorno de edificios altos, que es la Plaza Europa. La media distancia, aquí ya veis el personaje con el caballo y que el entorno pasa a estar detrás, o sea, aquí ya el protagonista es el edificio. Y la tercera imagen, que es la corta distancia, ¿no? Ya vemos la mirada del actor de la película de western, y aquí nosotros ya vemos a los ocupantes, ya vemos la ventana, ¿no? Ya vemos el interior. Bueno, este proyecto, como muchos de los nuestros, además de hablar de esos espacios de transición, también habla de un tema de escala, de reescalar. Eso es algo que muy propio en la arquitectura, de nuestro lenguaje, decidir el tamaño de las cosas, y que nosotros exploramos constantemente. Aquí la primera respuesta que hicimos era frente a un entorno donde se lee la torre como una superposición de plantas, que lees claramente cada nivel. Nosotros hicimos la lectura de una superposición no de plantas, sino de edificios. Es decir, convertimos un edificio de 15 plantas en una superposición de 1, 2, 3, 4, 5 edificios. Cada uno de ellos tiene 3 plantas, pero que se lee como una gran ventana. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, era la manera de ligar, de conectar nuestro edificio, el barrio nuevo de Torres, con el barrio al que da el barrio tradicional de edificios de 3 plantas que da a la Plaza Europa, ¿no? Nuestro edificio hace esa transición nuevamente. Y aquí el espacio de Cotono era esto, ¿no? Esta gran ventana, ¿no? En este espacio, que son como tribunas invertidas, aquí veis la escala de la persona, ¿no? Realmente da un cierto vértigo, ¿no? Ver la dimensión. Lo que hemos hecho es como un patio de vecinos abierto a la plaza, ¿no? O sea, aquí hay una serie de ventanas que se producen en estos laterales, o sea que la gente puede tener una conexión visual o incluso verbal entre sus vecinos, ¿no? O sea, aquí ese espacio de transición sería esa ventana convertida en ese patio que ya no mide los 3 metros, sino mide 12 metros, ¿no? Hay evidentemente también una idea detrás de, con ese trabajo de escala, de que lo doméstico, lo estandarizado, ¿no? Porque aquí todo está estandarizado, todas las ventanas son iguales, cómo puede tener una escala monumental en relación a lo que es una torre, ¿no? Que entendemos el valor que tiene una torre. Bueno, aquí veis, nuevamente seguimos en este proyecto, os enseñaba los paneles de concurso, y ahora esta flor que veis aquí, que ahora os lo explicaré, es el último dibujo que hicimos.
Este fue un dibujo que los ocupantes lo agradecieron y ahora os explico qué significa, ¿no?, esta flor. Supongo que aquí leéis que estamos en la ciudad de Barcelona, ¿no? Antes de que los ocupantes del edificio pudieran llegar a verlo, a visitarlo, nosotros les dibujábamos su edificio en el plano de Barcelona y veían que era un puntito, ¿no? Solamente es aquí, ¿no? Es la intersección de esta flor. Aquí, en este punto, está la torre. Pero nosotros quisimos explicarles una cosa que luego la podrían comprobar dentro, que el valor de vivir en una torre está en el dominio de sus vistas, ¿no? Y quisimos hacer un dibujo que representara el dominio de las vistas que tendría cada vivienda en su interior. Y entonces lo que veis, estos pétalos, como las viviendas están en esquina, ¿no? Veis, o sea, cada pétalo corresponde a cada una de las viviendas, ¿no?, de esquina, y los diferentes colores son los niveles que os decía de este apilamiento de edificios. El nivel más alto llega a abarcar una vista hasta nuestro mar, ¿no? El nivel más alto de esta esquina ve las montañas de Collserola. O sea que el poder de una torre es este, ¿no? Su dimensión real es la dimensión que tiene su visión sobre el entorno. Otro tema del ecotono era también no solo esta ventana comunal, sino el vestíbulo, que lo convertimos, tiene una doble puerta. Como es un espacio muy indiferenciado, el espacio exterior, creamos una calle, un pasaje, y el vestíbulo hay unos bancos y unas ventanas que convierte el vestíbulo en un espacio comunitario ligado al entorno, a este campus de la Plaza Europa. Bueno, ahora entro ya en concreto a la presentación del proyecto que voy a desarrollar, que es Fabra y Coats. Fabra y Coats, un proyecto donde nuevamente fue un concurso. Se trata de un edificio industrial que su nuevo destino es albergar vivienda social, 46 viviendas. Este nuevamente es un diagrama que usamos en el concurso. Ya os dará un poco la idea. Esto es la fachada exterior de la nave, la interior y estos espacios en cascada que ahora veréis. Bueno, la primera parte, como se trata de un edificio histórico, patrimonial, existente, haremos un viaje al edificio. Primero, cómo lo encontramos en el momento del concurso, que es esta imagen, ¿no? Veis, el edificio es el complejo en Sant Andreu de Fabra y Coats. Es este el complejo en planta. La nave destinada a viviendas sociales, esta pieza de aquí, es esta vagoneta, esta barra de 100 metros de longitud, que aquí la veis en su contexto, ¿no? El edificio de nave industrial con las otras naves del complejo, y aquí lo veis en más detalle, las dos fachadas, ¿no? Una a la calle, una al interior, un edificio de 100 metros de largo y 2 niveles de altura, 2 plantas. Una visión más de cerca, ¿no? La fachada a la calle. Aquí veis básicamente como edificio industrial lo que es la repetición de un módulo de ventana, ¿no? Es nuevamente un elemento estandarizado, ¿no? Un módulo de ventana repetido 30 veces, en este caso, para dar esa longitud de 100 metros. Bueno, esta ya es una imagen, un viaje al pasado, el contexto en el año 1900, cuando se construyó el edificio, ¿no? Cuando se construyó el complejo en concreto. Bueno, esto era Sant Andreu, ¿no? Sant Andreu era un contexto agrario mezclado con un contexto industrial. Aquí veis en el fondo, en este skyline, toda la cantidad de chimeneas que van apareciendo en el entorno, ¿no?
Todo ello alimentado por el REC Comtal, ¿no? Tanto la agricultura como las fábricas encontraron su fuente de energía, de suministro en el REC. Esto explica su localización. Ahora ya nos acercamos nuevamente en el 1900. ¿Cómo era este complejo, no? Una imagen a la derecha que veis esta ilustración, ¿no? Donde veis que era un conjunto de edificios, cada uno con un programa de producción. Era una fábrica textil de hilos, y nuestra nave, que no sale en esta imagen, está por aquí atrás, es esta, que era la nave de almacenaje. Un poco el ambiente en un día festivo, ya lo vemos, ¿no? La entrada al recinto. Y bueno, ahora entramos a otro de las claves sobre las que hemos trabajado, ¿no? Aquí veis un titular que pone asociaciones pioneras. Bueno, constantemente veréis en mi explicación que hago un viaje para el pasado, 100 años atrás y a día de hoy, ¿no? O sea, constantemente yo digo esa frase de el pasado no es pasado, ¿no? El pasado es nuestro presente y sucede a muchos niveles, ¿no? Y entonces para eso he empezado con este paralelismo, ¿no? Que es de las asociaciones. En el año 1900, Fabry-Coats fue pionero en asociar, en una asociación, ¿no? En asociarse un empresario inglés, el señor Coates, que es este de aquí, con el señor Fabra. Están aquí en la imagen. O sea, fue la primera empresa en ámbito nacional español donde se hizo una asociación internacional. Y estamos a día de hoy, en el 2020, y nuestro ayuntamiento ha tenido una estrategia también pionera, que salen los artículos y lo dice, ¿no? Que es, por primera vez, en un patrimonio industrial se coloca vivienda social. Vivienda privada, hay ejemplos, ¿no? De LOFs, pero es el primer caso en el que se coloca vivienda social, que el requerimiento, como podéis imaginaros, es muy diferente, ¿no? O sea, por tanto, innovadores en el pasado, innovador hoy, a nivel de estrategia, ¿no? De estrategia programática. Bueno, recupero ese título que os he dicho que nos acompañará en toda la presentación, ¿no? Edificios que contienen escala de ciudad. Para ello os lo represento en 3 niveles de escala, ¿no? Nuevamente como lo del Far West, ¿no? Que vimos en la torre de Plaza Europa. Este edificio de Fabra, su estrategia de intervención se puede explicar desde la escala de ciudad, desde la escala del barrio y desde la escala del complejo. Vamos a verlo. Desde la escala de ciudad, nuevamente la estrategia del Ayuntamiento de Barcelona ha sido innovadora en la idea de reutilizar, ¿no? Reuse city, ¿no? O sea, la ciudad se reutiliza. ¿Cómo? Pues hay esa idea de, bajo el nuevo programa de las fábricas de creación, el ayuntamiento hace ahora ya más de 15 años, yo diría, lanzó este plan estratégico de los edificios industriales de Barcelona, los complejos industriales, reconvertirlos en fábricas, pero ahora lo que eran fábricas textiles, químicas, ahora fábricas de la creación. En concreto, Fabry-Coats está aquí, ¿no? Este plano que hemos generado es un plano de cómo la estructura verde se conecta muy bien con estos nuevos corazones creativos que son las fábricas de la creación. A escala de barrio, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es, aquí veis el complejo de Fabry-Coats, pintado en rojo y blanco,
Y aquí veis, pintado en negro, el tejido del barrio. En su origen, Fabra y Coats era el corazón del barrio, era un corazón productivo, daba de comer a la gente del barrio, era la mamella, le llamaban la mamella. Hoy sigue siendo el corazón del barrio, pero es el corazón a nivel de espacio público. Esto pintado en rojo son las plazas, los intersticios, y en blanco están los edificios como la biblioteca, la nueva, lo que os decía, este museo y fábrica de la creación. Aquí Rosalía entrenaba, yo me cruzaba con ella, ahora ya no, está claro, pero cuando hacíamos la obra ella venía también aquí a entrenar. Hay edificios escolares, hay como es un instituto, un CEIP, hay centro cívico, o sea, lo que era un centro de producción económico, ahora es un centro de producción creativa. Y lo más innovador, por primera vez en todo el ámbito se ha producido introducir la vivienda como una pieza esencial de equipamiento, ¿no? La vivienda social. Bueno, aquí es el tercer grado de escala, ¿no? A nivel del complejo, es una maqueta que hicimos. Y aquí veis lo que es la fábrica de la creación, nuestra nave, ¿no? La nave destinada a vivienda. Esta es una escuela Bressol, esta otra nave de aquí. Aquí lo vemos en planta. Y en este diagrama, en planta y en sección, vemos las primeras estrategias, ¿no? De la nave en planta, la nave en sección, como lo pintado en rojo, lo que os decía, el ecotono, el espacio público del complejo, se conecta con el espacio comunitario de la nave, ¿no? El espacio nuevo que proponemos de la nave. Bien, ahora entramos en otro nivel, ¿no? Ya es el nivel del edificio, de la nave, ¿no? Recogiendo, como os decía, qué sucede, cómo trabajamos esta nave, ¿no? Para ello, nuevamente, acudo a 3 niveles de lectura. Uno es el espacio comunitario, con la doble diagonal. El segundo, el sistema constructivo, que lo veréis, que es en seco, lo explicaremos. Y el tercero, la estrategia energética, climática del edificio. Bueno, aquí la imagen de ahora nos traslada 11 años atrás, ¿no? Cuando visitamos la nave, esto ya es al inicio de la obra, y lo que vemos es morfológicamente el valor de esta nave. El valor de esta nave para nosotros era esa potencia de los 100 metros de longitud, ¿no? Cuando la visitamos mentalmente en el concurso, que fue la gran decisión que nos hizo ganadores del proyecto, hicimos algo que veis en esta imagen, que es, mentalmente entramos por el centro de la nave y giramos la mirada hacia un lado de la nave y hacia el otro. Y ese movimiento de la mirada lo convertimos en arquitectura. ¿Qué quiere decir esto? Lo veréis ahora en esta maqueta y nuevamente en el diagrama. En este diagrama, que es una sección de todo el edificio, ¿no? De los 100 metros, esta línea roja indica la planta. Lo que hicimos en el concurso, la primera y potente idea fue pensar en cómo nos moveríamos, dónde se colocarían las escaleras y las zonas comunes, los servicios comunes de este complejo de viviendas. Y, como os decía, lo que hicimos fue construir un vacío, una doble diagonal, esta doble diagonal, para ubicar las escaleras y conectar y recorrer toda la nave y alimentar las viviendas. Esto es lo que veis en esta maqueta, ¿no? Como la piel, separamos aquí la piel de la nave, ¿no? De esa fachada rimada de 30 ventanas seguidas, cómo se ha de ocupar lo que eran 2 niveles, se ocupan 4, ¿no? Se colmata esa nave
se colmata de viviendas, pero hacemos esa operación de vaciado, aportamos un elemento que no existía, que es esa doble diagonal. Tú cuando entras llegas a ver la cubierta, ¿no? Porque rompemos ese forjado en esta zona, llegas a observar la cubierta, ¿no? Y generas un movimiento que no existía. Bueno, esta es una axonométrica desplegada nuevamente para explicar estos conceptos básicos del concurso y de lo que ha sido el proyecto final, ¿no? Lo explicaremos en los 3 niveles, ¿no? La nave existente, ¿no? La nave existente, insisto nuevamente, es ese conjunto de 100 metros de longitud y 2 plantas, ¿no? de forjado que tienen 6 metros de altura cada una y nuevamente un edificio industrial, estructura, fachada, todo es lo mismo, ¿no? Construcción, son una unidad inseparable, ¿no? Fachada es estructura, pero a la vez está claro también es construcción, ¿no? Esta es la nave original, en esta imagen es la propuesta del espacio comunitario, ahora aquí ya veis esas escaleras ubicadas en este espacio en cascada, ¿no? Cómo hemos pasado de 2 a 4 niveles y cómo hay ahora esa conexión visual de toda la nave entera, ¿no? La recorremos toda entera, no solo a nivel de planta baja, sino a todos los niveles. Y en esta imagen lo que vemos es ya la posición de las viviendas, las 46 viviendas que son estas piezas pasantes que rellenan el espacio de la nave. Todas ellas alimentadas con una calle interior que pasa por detrás. Bueno, ahora en este conjunto de imágenes haremos el recorrido por este espacio en cascada, por esa doble diagonal. Aquí veis lo que nosotros decimos la plaza interior, hay un gran vestíbulo central, que es como una plaza cubierta, que nos conecta el espacio comunitario con el espacio del recinto de Fabra, ¿no? Lo que os decía, este es el ecotono, esta doble diagonal, esta plaza interior, donde lo comunitario de nuestro edificio interacciona con el espacio público del recinto de Fabra y con la calle de atrás, con la calle Parellada, que a la vez, por primera vez, se conectan. Ahora es una imagen a 90 grados, simétrica, ¿no? de esta doble diagonal, creo que os situáis bien, y vemos cómo esa imagen que os enseñé del edificio original solamente teníamos en un inicio esta visión de este nivel y cómo ahora esta imagen se ha multiplicado al abrir este trozo de forjado y conectar todos los niveles. Ahora estamos en el primer nivel, nuevamente esta es la imagen de la puerta original que da al recinto, a la plaza de Fabra. Estamos teniendo, este es el volumen del ascensor, por donde pasan además todas las instalaciones en vertical. Ahora estamos en el último nivel, en una situación que no teníamos antes en el edificio original, que es poder llegar a ver el cielo, a tocar las cerchas, ¿no? Gracias a esta abertura de la diagonal, ¿no? Ya veis en la imagen interior cómo mantenemos la fachada original y todos los elementos originales del edificio. Bueno, ahora cada vez nos vamos adentrando ya más en cómo es la estructura de Fabra, ¿no? Para eso os hago un poco esta media broma, ¿no? Nuevamente este paralelismo que veis en la imagen, reconoceréis a Mr. Foster y Mr. Fuller, y en una de las películas sobre Foster aparecía esta escena, ¿no? Que era Mr. Fuller le pregunta a Foster, ¿cuánto pesa su edificio? Claro, esa pregunta
para nosotros ha tenido mucha trascendencia en nuestra obra, pero sobre todo en este edificio, ¿no? Porque en arquitectura constantemente las preguntas cuantitativas y funcionales las tenemos que convertir en arquitectura, las tenemos que conceptualizar. ¿Y cómo lo hicimos en Fabra? Bueno, cuando rehabilitas, conocer físicamente el edificio es esencial. Con la doble diagonal lo que hemos explicado es sobre todo características espaciales del edificio, ¿no? de su forma, de su tamaño. Pero ahora nos adentramos en las características físicas. Claro, para hacer una buena rehabilitación, como más conoces el edificio, más eficiente eres en todos los sentidos y más y mejor interaccionas con él. Entonces, cuando ya tuvimos el encargo del proyecto, cuando ya habíamos ganado el concurso, paseando por allí vimos este cartel, ¿no? Que ponía 1.100 kilos metro cuadrado. Entonces, Miguel y yo quisimos de este tema, claro, resolver algo tan fundamental como era la construcción y la estructura, que como os digo, en un edificio industrial es lo mismo, ¿no? Construcción y estructura, en el 1900 y en el 2020 lo hemos unido, ¿no? Lo hemos hecho el mismo sistema. Entonces, aquí, ¿cómo conceptualizamos? En lugar de los otros proyectos, este edificio lo que hacían era, tenían un único suelo, que era este, y las 4 plantas se perforaban, este forjado no lo tenían prácticamente en cuenta y su carga se apoyaba aquí, en este suelo. El salto conceptual que hicimos nosotros fue en convertir en la primera planta en un nuevo suelo, ¿no? Por tanto, la estructura y la construcción que proponemos se apoya una aquí y otra aquí. Es decir, son como 2 parcelas separadas, 2 suelos y dos estructuras que no independientes. ¿Cómo lo resolvimos esto? Tuvimos que llegar a la madera, porque para no sobrepasar los 1.100 kilos, solo la madera, que es 5 veces más ligera que una estructura metálica, nos permitió no tener que ir a apoyarnos a la cimentación, sino poder apoyarnos en este suelo. Esto representa, me alargo mucho en esto, pero para mí es muy importante porque cada decisión de arquitectura conlleva muchas decisiones a la vez. En este caso, una económica. La estructura de madera es normalmente un 20% más cara que una estructura metálica, pero en nuestro caso ha sido un 12% más barata. ¿Por qué? Porque no hemos reforzado cimientos, no hemos tocado la cimentación, ni reforzado este suelo. Yo ya le llamo suelo, este forjado. Por tanto, ser conscientes de estas decisiones nos lleva a un gran ahorro y a un gran respeto al edificio, ¿no? Y sobre todo es un salto conceptual, lo que decíamos, se ha convertido como dos edificios separados a nivel estructural. Esto lo veis ahora, es una imagen en construcción, ¿no? Por esa zona de vestíbulo, que veis donde la única operación que hicimos de modificación, eliminar ese trozo de forjado, y aquí veis ese frame de madera, ¿no? que es la estructura del nuevo edificio. Como os decía, hay 2 edificios dentro de uno, ¿no? A nivel estructural. Luego, además, esto tiene connotaciones, diríamos, del uso, connotaciones que nos linkan, nos unen al pasado también, porque originalmente veis esta imagen de la derecha, así es como se usaba la nave en su origen, nuevamente se apoyaban unas grandes estructuras metálicas, en este caso estos frames eran estanterías para almacenar los hilos, y
y por estas calles laterales circulaban los palets de los hilos. Ese mismo esquema lo hemos replicado, ¿no? O sea, el frame de las estanterías no podía ser metálico, por lo que os he explicado, sino que tenía que ser de madera. Está esta traducción, y por esos laterales de la nave, que los dejamos libres, ahora circulan las personas, donde antes circulaban los paquetes de hilo. Para nosotros esto es esencial. No solamente lo que os decía, no solamente forma, la rehabilitación, no solamente características físicas, lo que hemos visto, el peso, es también cómo se usaba, cómo se vivía, ¿no? Por qué espacios se circulaba, con qué espíritu, con qué sistema se funcionaba. Y para nosotros, prolongar la memoria de este edificio es encontrar respuestas que son con sinergia a lo que sucedía en el año 1900, ¿no? Pensar que este edificio tuvo un debate, ha tardado mucho en llegarse a construir, porque al ser una estrategia innovadora había muchas dudas de que colmatar de viviendas no era respetuoso con la nave. Por eso os digo, todas estas decisiones han sido muy importantes para realmente construir una imagen de continuidad de este edificio, ¿no? en el día de hoy. Bueno, esta maqueta, que ya es la maqueta del módulo, ¿no? Que es otra manera diferente de pensar el edificio, si es como lo pensaron los otros concursantes, con la sección transversal, no la longitudinal, pero con esta maqueta de módulo me permite muy bien entender esta operación de cómo funciona la vivienda, ¿no? Aquí veis la nave original, el forjado intermedio, el pilar, su fachada, la encabellada. O sea, este elemento estructural y de cerramiento, y cómo, como un mueble, colocamos las viviendas, ¿no? Este mueble, al igual que se monta, puede ser desmontable. O sea, otro valor en un edificio patrimonial es qué hacemos que sea reversible y que no, ¿no? Con el paso del tiempo. Bueno, esta idea que veíais en la maqueta está explicada en esta sección, ¿no? Ese valor de como el sistema constructivo permite mucha eficiencia, mucho respeto y además reversibilidad, ¿no? Bueno, esta imagen de fábrica, de producción en serie, de estandarización, es otro concepto con el que trabajamos, porque es evidente que la vivienda social ha de ser una vivienda repetitiva, muy sistemática, y en este caso además con una construcción muy industrializada, ¿no? Para nuevamente entrar en sintonía con el edificio industrial. Esta es la imagen de la vivienda, de una planta tipo. Como os había dicho antes, es una vivienda pasante. Pasante quiere decir que tiene doble fachada. Esta es lo que decimos la calle interior, por donde se llega, el espacio comunitario. Aquí se accede a la vivienda y nuevamente hay un espacio más común en la vivienda, que es la sala, comedor, cocina, ¿no? Que es este gran espacio abierto que conecta las dos fachadas, y después el espacio más privado, que son los dormitorios y el baño. En el corazón de la vivienda está la cocina, como no podía ser de otra manera, lo cual lo hace una distribución muy versátil, se puede intercambiar las zonas de sala o de comedor. Y además, todos los servicios, lo más inamovible está aquí, en el centro, ¿no? Las instalaciones. Ya en este módulo, otra vez otra axonométrica desplegada, podéis entender cómo funciona la estructura. Esta es una unidad de vivienda donde la división esta de aquí en medio es de yeso, de cartón yeso, es desmontable, pero desmontable hasta en la propia vivienda. O sea, lo que es estructural en esta vivienda son esas paredes de madera.
Bueno, ahora la planta, las diferentes plantas de cómo se organiza el edificio, planta primera, segunda, tercera, cuarta, la sección, ¿no?, de transversal, el de bajo cubierta y la cubierta con los solariums que hemos abierto. Esta idea de la doble diagonal, además, nos genera, y también de la estructura, nos genera subcomunidades, ¿no?, en la organización de este edificio. La gente de aquí, una de las cosas bonitas es que estar dentro de este contenedor les da mucha identidad. Se sienten vecinos de Fabra y Coats, ¿no? Pero además hay como dos comunidades que lo generan esa simetría de las dos diagonales. Y también hay una diversidad, la vivienda es igual, pero cada vivienda, como va variando la agrupación, sus vistas, su relación con la nave es diferente. Esa es una parte muy interesante al visitar el edificio y al vivirlo, sobre todo. Bueno, aquí veis ese corredor, esa calle interior en la planta baja en concreto, ¿no? La nave original, que no se ha alterado nada ni en su exterior ni en su interior. Cuando digo nada, quiero decir nada en su esencia. Y esa fachada para entrar a la vivienda, y nuevamente como el corredor, las instalaciones, todo es un sistema muy industrializado y muy por capas, ¿no? Bueno, aquí se ve, esta imagen para mí es muy valiosa porque se ven esos layers, ¿no? La capa de la fachada original exterior de ladrillo, el edificio del 1900, la calle interior y esta fachada que realmente es la térmica, la acústica real, ¿no?, la fachada nueva de madera que separa las viviendas. Toda esta construcción en seco permite no romper esa unidad de la ventana, ¿no? Como veis, se puede ir leyendo esas capas constructivas, ¿no? Esta ya es una imagen de esa sala, ¿no?, de la vivienda pasante. En medio está la pieza de la cocina y al final está el balcón o la terraza según el nivel donde estemos. Bueno, aquí es el nivel de la planta baja y aquí veis esa separación con la nave original, en este caso más pequeña, dando la sala de estar, y aquí está la planta de arriba, la otra vivienda con su tendedero, ¿no? Nuevamente los screens se mezclan con las protecciones para los tendederos. Hay muy pocos elementos constructivos, es muy económica en materiales y en cromatismo, como lo es la nave original, ¿no? El ladrillo, el metal, el hormigón, en nuestro caso la madera, el cartón yeso y piezas también metálicas. Bueno, otra idea, otro concepto que tratamos en esta obra y que también nos sigue en las otras, ¿no?, es este término latín, texere, ¿no?, que lo traduciríamos como tejer, ¿no? Claro, es muy apropiado. Aquí vemos nuevamente en la nave de Fabra cómo tejían las mujeres en el 1900 y cómo nosotros, pues, hemos cogido el hilo y hemos tejido, este es el plano de situación, hemos tejido ese contexto de la nave de Fabra. Pero, ¿qué queremos decir en realidad con texere, ¿no? Texere para nosotros describe la acción de hacer arquitectura, ¿no?, de articular, de unir cosas que en un principio son diferentes, ¿no?, y entrelazarlas, ¿no? La palabra texere, de aquí ha salido la palabra texto, ¿no?, articular un texto. También ha salido la palabra técnica. Por eso, para nosotros describe muy bien este mecanismo mental de cómo hemos pensado, articulado las diferentes capas de la construcción, ¿no? Aquí está el texere, este es un plano, realmente estoy entrando muy en detalle, pero como sé que todos sois ya arquitectos, desde al empezar a estudiar arquitectura ya tenéis una cabeza de arquitecto.
Bueno, aquí es todos los planos de replanteo de cómo la nave original en planta, en sección y con los huecos de fachada, cómo se entrelaza, cómo replanteamos la unidad de vivienda, ¿no? Que es un módulo y medio. Este para mí es un plano donde empiezas a tejer, ¿no? Tejes esa relación tan increíble, tan de esos módulos nuevos en relación a los módulos existentes. Ese tejer sucede a todas las escalas y cuando seguimos construyendo, ¿no? Este, por ejemplo, es el plano de obra de la fachada que da a la calle. Aquí veis en sección las diferentes capas, ¿no? Empezamos desde la capa de la estructura en rojo y vamos añadiendo capas, la capa de primera de la madera, los aislamientos, las carpinterías y lo mismo en el alzado, ¿no? O sea, vais viendo esa suma de layers, esa construcción en seco, industrializada, estandarizada, pero articulada toda ella. Y lo mismo en planta. Ese mismo mecanismo en la fachada sur, ¿no? En la fachada de las salas de estar. Y nuevamente, como os decía, empezamos desde la capa de la estructura y vamos avanzando hasta la capa final, que es la última fachada de ladrillo, que también interacciona la de la nave. Ese trabajo en sección sucede también en el interior, en la vivienda. La capa de la estructura de madera, ¿no? Es este plano. Aquí estamos viendo siempre un módulo de vivienda. Cuando a ese nivel de estructura se le añade la capa de las instalaciones, la capa de los acabados de las paredes y la capa del mobiliario. Esa imagen en planta, hemos hecho este montaje de las fotos en obra, ¿no? Como veis, esta es la unidad de la vivienda, el elemento, esos forjados del contralaminado de la madera, la estructura de madera de los laterales, sus fachadas, y luego esa imagen de, como os decía, el baño, la NASA, aquí en medio, parece mentira, pero todo esto es la cantidad de tubo que alimenta una vivienda. Empezamos alimentándola desde el pasillo, ya lo veis, se hace esta conexión aquí y con esta columna vertical compartida entre dos viviendas. Son dos focos de alimentar las instalaciones de cada vivienda. Bueno, a mí me gusta sé que hoy no me puedo extender, pero para mí este plano es otra clave, ¿no? Es el detalle constructivo tipo de la vivienda. Este plano es estructura y construcción y trabajamos con mínimos porque realmente esta es una pared de solamente 17 centímetros que es a la vez estructura, aislamiento térmico, acústico, RF, o sea, es una solución de economía brutal, de economía a nivel de dimensión y de economía a nivel de costes, ¿no? Aquí la clave para esta solución constructiva nuevamente es el ecotono, o sea, es la intersección entre cada elemento, que es esta junta elástica, es la clave, y no os digo más, o sea, no me quiero... pero es la clave que hace viable esta solución constructiva que funcione a nivel, como os decía, térmico, acústico y porque el edificio se ha de poder mover, las piezas, pero a la vez han de estar articuladas. Y todo eso lo produce esta junta elástica. Lo mismo, la estructura nueva y la existente funcionan independientes, se mueven independientes. Y bueno, este es un diagrama de cómo funcionan las instalaciones. Nuevamente es como la estructura es una máquina, ¿no? Que se alimenta a través de las columnas en los ascensores, recorre los pasillos para alimentar agua y luz y todo lo que es extracción y ventilación son estas columnas de aire. Bueno, ya me acerco al final. Sé que
No estar en directo es un poco duro, quizá seguirlo, pero bueno, estamos ya en el último apartado, ¿no? Como os decía, cómo activamos, cómo hacemos participar la nave original con la nueva construcción a nivel energético. Pues bueno, estos diagramas que explican el aire, ¿no? El aire en verano, el aire en invierno, el sol, cómo incide, un poco lo podéis leer, ¿no? Y lo decimos aquí, ¿no? La nave original actúa como amortiguador térmico de las viviendas. O sea, aquí nuevamente el hecho de haber separado la nave original del nuevo edificio ha creado una cámara de aire valiosísima porque es un espacio intermedio nuevamente que hace que la temperatura esté a mitad de camino entre la exterior y la interior. Aquí veis el ejemplo, o sea, siempre hay equilibra 5 grados, más o menos, ¿no? Os lo digo, 5, 4, entre exterior e interior. Eso hace que para Barcelona estas viviendas, gracias a esta envolvente, a esta capa, yo le digo, esto es como, en invierno, es como si fuera una capa de un abrigo, ¿no? Hace que no necesite una estufa aquí dentro, ¿no? Porque tengo un abrigo. En verano, esta capa, esta envolvente, que tiene ese aire intermedio, me funciona como un parasol, es un umbráculo. Nuevamente, no necesito refrigerarlo. Otro equivalente es pensar en las golfas, ¿no? En esas cámaras de aire que hay en la cubierta. Esa imagen de cámara de aire de la cubierta, de las golfas tradicionales, en nuestro caso se extiende a la fachada. O sea, tenemos una cámara a lo largo de todo el edificio. O sea, nuevamente la nave la exprimimos al máximo, ¿no? Bueno, aquí veis un material de trabajo de cómo algo que todos vosotros hacéis habitualmente, no solo son las axonométricas, sino que esas maquetas en diferentes escalas han sido muy útiles, ¿no? A nivel de complejo, a nivel de entender todo el edificio, cómo funciona el espacio comunitario, a nivel de entender la relación de las dos pieles o entender el módulo de la vivienda, ¿no? Cada maqueta nos ha ido ayudando en ese sentido. Bueno, ahora aquí no me pararé, es como la fachada original, que era maciza en la calle, la hemos transformado en esto, ¿no? Se ha abierto, ¿no? Porque al ser de almacenaje no necesitaba esas ventanas, y cómo esto se hace a través de un sistema muy sencillo pero muy eficiente, a través de estos discos controlados, cortados en control remoto. Y esta es la fachada del recinto, donde de noche nuevamente a través de la luz podemos leer esa doble diagonal del espacio común. Bueno, este es el mensaje que tiene la rehabilitación. Anachu Zabalbascoa lo decía muy bien, decía la rehabilitación, el rescate del patrimonio, dice, es la forma más real de la sostenibilidad, ¿no? Y es que las cifras lo dicen, ¿no? Y para eso hemos cuantificado, está este número de aquí, lo que supone esta intervención en Fabra y Coats, ¿no? El hecho de usar el 100% de la nave quiere decir que hemos, en el resultado, en el cómputo final del edificio, esto supone un 54% de la superficie total. Los 2 forjados nuevos que hemos añadido de madera aquí en medio son el 46% de la superficie construida. Eso quiere decir que para obtener un nuevo edificio, para obtener 100 metros de vivienda de este complejo, solamente hemos construido 46. Claro, y hemos dejado de derribar. O sea, es una operación que además en este caso, una de 2 en 1, ¿no? Hemos rehabilitado, recuperado el patrimonio y hemos generado nueva vivienda. Yo creo además esto como los usuarios tienen también una doble cualidad, ¿no? Tienen el valor de la construcción del 1900, un ladrillo
manual extraordinario, una estructura metálica que venía de Inglaterra, ¿no? La tenemos, y tiene una construcción del año 2000, del 2020, ¿no? O sea, tienen toda una carga mucho más amplia, de mayor recorrido, y yo creo que esto se nota estando allí. Bueno, acabaré con dentro de este encargo apareció una demanda final que fue en un trozo de la nave que no estaba muy mal estado, que era diferente, posterior, hacer el equipamiento de los castellers, la Colla Jove de Barcelona. Más que nada os lo muestro para que veáis que como en un mismo edificio se pueden obtener cosas muy diferentes en rehabilitación, con estrategias muy parecidas, ¿no? Nuevamente, la estrategia constructiva, estructural, es muy parecida. En este caso, claro, los castellers, básicamente, una torre castellera en términos de construcción, ¿no? Físico, es como una construcción arquitectónica, es como una pirámide, ¿no? Su terminología, además, se parece, ¿no? Aquí lo veis en los nombres, ¿no? Contrafuertes, es una mezcla entre naturaleza y arquitectura, ¿no? Contrafuertes, tronco, piña, pomo, aguja. Realmente, y cuando la estudiamos, ¿no? Cómo funcionaba la torre de Castellers, ellos trabajan con cargas, con gravedad, con estabilidad. Bueno, todo esto fue algo que nosotros a nivel de contrapunto nos inspiró en la propuesta de Castellers, ¿no? Esta es una estructura de gravedad y nosotros trabajamos una estructura de ingravidad, de ingravidez, ¿no? Era como el yin y el yang, ¿no? El complemento para la torre piramidal que funciona con presión, hicimos un envolvente que funciona más como una cáscara de huevo y trabaja a tracción, ¿no? Bueno, esto que os decía, aquí lo veis, con más detalle. Esta imagen en construcción un poco os dará la idea de ello, ¿no? El programa básicamente es una gran sala de entrenamiento con una sala polivalente que es el espacio social, ¿no? Los dos espacios diáfanos. Para ello lo que hicimos es, esta sala, toda ella es una cercha, ¿no? Y está suspendida, ¿no? Es la que os decía, funciona como toda ella muy a tracción y se apoya en estos muros, ¿no? La sensación de ingravidez no solamente sucede durante la construcción, sino si la visitas, realmente no sabes muy bien cómo se aguanta, ¿no? Cómo se aguantan las cosas, ¿no? O sea, ese estado de tensión, de trabajar en tensión la estructura, nos interesaba como contrapunto a la torre de Castellers, que la torre, o sea, este es el espacio de entrenamiento. Aquí hemos hecho esa provocación. La torre nunca ha alcanzado esta altura, pero aquí hemos provocado de que quizá a través de este agujero algún día habrá un reto de que la xeneta llegue aquí, ¿no? Hay un diseño también de que el cap de colla o las actividades que hacen pequeñas paralelas siempre haya una continuidad visual a todos los niveles, ¿no? O sea, la escalera pasa por detrás y aquí se puede ver este espacio de entrenamiento. Esta es la sala de arriba, donde una vez donde se reúnen a comer la butifarra, a tomar sus cervezas, y es la sala que toda ella es una gran cercha. Bueno, para acabar os presento al que no veis, que es Miguel Roldán, gran profesor del que yo sigo aprendiendo, ¿no? Y cómo me lanza unos mensajes. Bueno, ya es vuestro turno. Bueno, muchas gracias, Marcel. Y muchas gracias por la conferencia. Doy paso a Adrià para que lea las preguntas y en todo caso haga un comentario.
Muchas gracias, una conferencia muy interesante y gracias por estar con todos nosotros. Gracias, Marcel. Bueno, bueno, primero me ha sorprendido este último proyecto porque no lo conocía, no lo tenía en la cabeza y me parece muy interesante la forma de atacar un proyecto desde esa necesidad tan particular, ¿no? de ese uso y esa dedicación tan especial. Nada, quería como hacer un apunte o una pregunta, si se puede llamar así, que era como destacar esa necesidad repetida durante toda la conferencia y durante todos los proyectos, ¿no? de esa necesidad de explicar como la idea feliz o el motor del proyecto, como entender la necesidad esta del arquitecto para aquellos estudiantes que nos sigan, entender esa necesidad de ese motor de proyecto como que se escapa un poco de la realidad del lugar y que intenta relacionarlo con esa idea del ecotono, como tú muy bien explicabas. Y después esa necesidad también, que entiendo paralela, de explicar la arquitectura como desde las otras artes, ¿no? Como esa importancia del grafismo, de los elementos explicados a partir del cine, de la fotografía, de la pintura. Entonces, no sé si podrías como darnos alguna clave o darles alguna clave de esa forma de proyectar que me parece como tan necesaria y tan básica para el aprendizaje del arquitecto y para su formación. Bueno, nosotros nos hemos formado desde los concursos, desde la competición. El concurso nosotros lo hemos asociado mucho como al lenguaje publicitario. Para nosotros comunicar ha sido esencial y lo entendemos como una acción, como una manera de pensar absolutamente ligada a cómo pensamos la arquitectura, porque, claro, hemos tenido que expresar, a veces es solo con un golpe de vista, has de poder entender el proyecto. Nuevamente, siempre decimos, el proyecto lo has de explicar en un segundo, luego si te dan, lo has de poder explicar en 3 minutos, luego en 10 y luego todas las horas que quieras, ¿no? Pero esta secuencia de comunicación también nos ha forzado una manera de pensar y como tú bien dices, los arquitectos nos alimentamos normalmente de las otras disciplinas. El cine, desde luego, ha sido una, ¿no? Lo que, como tú pedías, el proyecto de la Torre de Plaza Europa es un proyecto pensado como un cámara de cine, ¿no? O sea, hay desde las tomas, ¿no? Para mí una muy atractiva es esa visión imposible, ¿no? De como de un helicóptero parado delante de la fachada, es una imagen de reto, ¿no? Como la mirada del actor, ¿no? En el momento del duelo, ¿no? O sea, pues toda esa tensión son ese tipo de sentimientos, ¿no? Con los como proyectamos. Evidentemente han de ser elocuentes los planos. ¿Qué quiere decir elocuente? Ha de hablar por sí solo, ¿no? O sea, nuestros dibujos no tenemos la opción a veces de explicarlo, ha de hablar el dibujo. Sí, de hecho, hablamos muchas veces de esto en clase, ¿no? Y de esa importancia como de saber transmitir, ¿no? Ese dibujo que transmite y que puede ser escrito o puede ser explicado a través de la representación. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre algún proyecto concreto. Tenemos aquí, bueno, agradecimientos de Ruiz de Páez. No sé si desde la escuela que tenemos toda una clase conectada, si ahí A tienen mí como algún... más erráticas las preguntas más me gustan, ¿eh? Os animo.
A ver si se animan. El cansancio del COVID llega, ¿eh? Esto ha de ser en directo. Aquí preguntan que hay un alumno que pregunta sobre las instalaciones de la Fabra. O sea, ¿cómo funcionan las instalaciones? Las instalaciones de la vivienda. Voy a ello. Bueno, está este dibujo como en la vivienda pública todo ha de ser visto, las instalaciones, y las has de poder modificar, ¿no? Por eso, al lado del ascensor hay unas compuertas, unas puertas donde pasan las columnas de agua y de electricidad, y luego en los corredores, habéis visto aquí en los pasillos, hay esas bandejas, circulan todo el suministro para las viviendas. Y desde aquí, desde este pasillo, se pincha, ¿no?, a la vivienda, y luego ya se desarrollan en todo el interior. Además de el agua, la luz, wifi, funcionan a través de este corredor, y en esta columna están las chimeneas de las cocinas, bajantes, la ventilación forzada de la vivienda, es estas columnas de aire que están aquí y que se comparten entre dos viviendas. No sé si queda claro. Esto queda cerrado por un falso techo de pladur, de cartón yeso. Se utiliza este material, por la eficiencia y la economía. No podemos en todo dejar madera vista porque no, sería muy caro, ¿no?, para resistir el fuego. Ahora que dices lo de las instalaciones, me llegaba una pregunta por fuera, que era, o sea, por otro canal, que era el elemento cerámico que al final acaba siendo esa fachada que se preserva y acaba como apareciendo como ese elemento fabril mantenido. Que, además, o sea, en esos esquemas de flujos de energía, la cerámica, ¿cómo actúa en ese? Bueno, como os decía, es un abrigo de cashmere, o sea, la cerámica, claro, es unas piezas de 45 centímetros de grueso, macizas, o de 35, que quieras o no, frenan, lo que decía, algo de la temperatura, o sea, aunque esto esté abierto, como pasa en las cubiertas catalanas que tienen los que está abiertos, lo bueno es que el aire no se estanca, circula, pero se consigue esto frena, como os decía, sobre todo en verano, frena, hace de un parasol perfecto, y al final esta sección también es engañosa, pensar que las ventanas son un 40% de la superficie de la fachada, un poco menos. El resto es cerámica. Por tanto, tenemos prácticamente una doble piel. No sé si soy clara con... Y al final es la masa, ¿no? Esta cubierta está aislada, se ha hecho con termosit. O sea que tiene una cámara de aislamiento. O sea, ya todo esto es una primera piel. Me parece que Valverde tiene... Sí, Mercé, hay una pregunta de Claudine Rodríguez que dice: ¿cómo valorasteis la incomodidad de uso del baño para los dormitorios? Bueno, esto que incómodo, pues depende de cómo lo veas, porque claro, estas viviendas son un máximo de 3 ocupantes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la planta. Ay, disculpad. Es un esquema bastante convencional, diríamos, ¿no? Pero, claro, en una vivienda de
45 metros cuadrados útiles. No sé qué es la incomodidad. Entrar directamente al baño, o sea, ha de ser lo más versátil. Este baño ha de funcionar de día y de noche. O sea, por tanto, tiene este umbral, esta cancela, donde está la lavadora, está esta pieza de lavabo que es semi-exterior y se queda cerrada la mampara del váter y la ducha. No sé qué quiere decir, qué es lo que no funciona con el baño, no lo sé. Hay otra pregunta, Mercé, de Víctor Carbo, que dice, ¿en las ventanas originales hay vidrio actualmente? ¿Qué control... Muy buena pregunta. ¿Y qué control térmico hay que regularse en cada estación y situación? Muy buena pregunta. Bueno, como veíais, en la fachada original, en lo que es la calle de atrás, incluso estaba ciego, o sea, ya no había ni ventana, había solo un arco preparado, como toda construcción industrial, por si se tenía que abrir una ventana en un futuro, ¿no? O sea, aquí en esta fachada yo diría que más de la mitad de las ventanas estaba tapiada. En el resto había ventanas, como dicen, una mezcla con vidrio. Eran ventanas con vidrio, con una estructura de madera o con hormigón. Era un entramado. Entonces a nosotros a nivel patrimonial se nos obligó, o sea, fue prescriptivo, mejor dicho, a hacer el entramado de la carpintería. Pero claro, como decía, esto de aquí es un espacio exterior, porque la fachada real, la térmica, como decía, y acústica es esta. Aquí yo no podía colocar un vidrio porque no tendría normativamente, aquí está dimensionado el mínimo de luz y de ventilación cuando la dejo 100% abierta. No sé si me explico con claridad, porque aquí detrás, para alimentar la ventilación y la iluminación de dormitorios, salas y lo mismo aquí, esta dimensión, que por eso era aquel dibujo, es la mínima y ha de estar abierta, no puede estar cerrada con vidrio. Entonces lo que nosotros hemos colocado es un enrejado porque funciona como barandilla la reja y como seguridad del exterior y a la vez replica visualmente la carpintería original. Bueno, vamos a verlo. Perdonad, es que ya no sé por dónde ir a... ¿Veis? Esta es la fachada original y es interesante ver, esto está plegada, la reja tiene un pliegue que imita cuando la ventana estaba abierta. En Castellet sí que es la ventana con vidrio. Esto climáticamente, lo que os digo, hace de cojín térmico, de buffer. Es un espacio, los vestíbulos, la calle, que es un espacio entre medio entre un exterior y un interior. Pero no se manipula, no se abren ni se cierran cosas, porque además sería muy complicado en una comunidad de viviendas. O sea, ahora están monotorizados una serie de viviendas para ver el consumo que tiene este edificio, porque realmente se quiere ver la demanda que real tiene de calor y de frío, funciona con aerotermia. Y la verdad es que los resultados que están dando me dicen que son muy buenos, lo que os decía. Quizá hay que climatizar más en el tema del verano, el calor que tenemos, pero en días muy punta, ¿no? O sea, no llega ni a un mes seguido. No sé si respondo, ¿hay alguna aclaración? Para conseguir que la escalera esté abierta, este espacio del vestíbulo tiene una definición de espacio exterior. Esto es muy importante a nivel técnico, de bomberos, son cosas, como os decía, toda la cuestión técnica es súper importante dominarla para realmente poder hacer una arquitectura lo más radical posible. Muy bien, pues muchas gracias. Yo por aquí no veo ninguna pregunta más. Bueno, gracias a vosotros, Adrián. Sí, ha sido un placer. Bueno, a ver, ¿cuándo podrá ser en directo? Un abrazo a todos. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos los asistentes también y a Hispalit por traernos un gran despacho como es Roldán Barangue. Gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias.
Buenos días.